Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos Buenas a... tardes. Ayer hablamos sobre la ruptura del cuerpo cavernoso y mencionamos a esta enfermedad que se llama enfermedad de la Peyronie, que es una induración plástica y una lesión no corregida habitualmente puede provocar la enfermedad de la Peyronie. Alguien me dijo que si le preguntó a algún compañero que si se podía hacer alguna corrección, les dije que había muchísimas eh, descritas diferentes esquemas terapéuticos, pero también le dije que no hay tejido que pueda sustituir en forma óptima a el cuerpo, a la túnica albuginea. Ya. Entonces, aparte de eso, debemos recordar en unos minutos que para ya concluir esta fase de los genitales masculinos, que también hay traumas penetrantes del pene, que pueden ser heridas de proyectiles, pulsión, con arma cortopulsante, y muchas veces están asociadas con otras lesiones de la uretra, los testículos. Depende, pues, la agresión, cómo fue la agresión hacia un individuo para causar daño y también afectar los genitales del paciente. Cuando tenemos un paciente con una lesión severa de genitales, especialmente si es de pene, nosotros tratamos de hacer una derivación. Es decir, queremos que el paciente no, hasta que se recupere, hasta que se solucione el problema, muchas veces hacemos una derivación urinaria, haciéndole un drenaje por la región hipogástrica para que él miccione por ahí, por la región hipogástrica. Entonces usamos un catéter como está en esta foto, que es un kit suprapúbico que llamamos para puncionarlo, posicionar la vejiga y colocar un drenaje para que el paciente no manipule su pene para la micción. Y más aún, si la cosa es un poco seria o hay mucha edema y demás, tratamos de no, y sabemos que se va a prolongar la recuperación, procuramos no poner sonda por el pene para que se descongestione, se solucione un poco más rápida el problema del pene. Ahora, también podemos comentar que esto puede ocurrir, hablar de amputaciones. Eh, es un caso raro, pero nosotros eh, hemos tenido pacientes y esperamos que no lleguen, pero está descrito esto mucho tiempo. A veces sale hasta la prensa, pero las amputaciones o la autoamputación, pacientes con trastornos de conducta psiquiátricos como esquizofrenia, y lo que hemos tenido ahora son pacientes adictos a determinadas sustancias alucinógenas o estupefacientes que han inducido por esa confusión hacerse una amputación. Otras veces han venido pacientes que ha sido pues una mutilación de parte de su compañera, pues por alguna razón que ha tenido con el paciente afectado, alguna eh, por cosas de infidelidad y demás. Hay una serie de factores que una dama puede causar la amputación del pene del paciente, ¿no? Del caballero. Ahora, ¿por qué menciono esto también? Porque eh, ustedes como médicos jóvenes son muy positivos para determinados tratamientos y muchas veces cuando ocurre este percance, lo primero que usted tiene que preguntar, los primeros auxilios, ¿dónde está el pedazo de pene que le cortaron? ¿Y por qué? Porque si usted le quiere hacer un autoinjerto y entonces
el pedazo o el fragmento de pene, hay que rescatarlo y ver en qué condiciones está, porque tiene que ser preparado para un autoinjerto. Y no es tan sencillo como parece ser o crean ustedes que es, porque un autoinjerto, urología se puede lucir, o un cirujano general que conoce la anatomía peniana se puede lucir suturando los cuerpos cavernosos, arreglando la uretra. El cirujano plástico se puede lucir si hay lesión de piel, le hace injerto y queda otra vez bien, pero es un órgano que necesita circulación y necesita sensibilidad. Entonces, para que un injerto se resuelva bien satisfactoriamente, hay que trabajar en equipo siempre, y interviene un neurocirujano, interviene un vascular, y ellos nos van a pedir, ¿qué cosa? Nos van a pedir un microscopio electrónico para poder hacer la rafia de los vasos, de los haces neuronales que van laterales en los cuerpos cavernosos, para que el paciente pueda tener eh, erección futura, y lógicamente la circulación es básica. Entonces, y hago referencia a esto porque hace unos 6 años hubo una mutilación en una ciudad de la provincia del Guayas, de Los Ríos. Entonces fue a un hospital allá, ahí le rafiaron tratando de cohibir la hemorragia, y el médico reciente, ¿y dónde está la pieza? ¿Dónde están los genitales? La señora le cortó el pene y los testículos. Y entonces dijeron, no sabemos, vayan al campo, porque vivía de la ciudad grande, vivía dentro del campo. Ahí los consiguieron. Vinieron a Guayaquil, los médicos de turno acá del hospital nos llamaron, fuimos allá, y lo primero, ya estaba el paciente en quirófano, ya estaba dispuesto a que lo duerman para hacerle un autoinjerto. Y lo primero que yo le pregunto al residente, ¿y dónde está la pieza? Y nadie sabía dónde estaba la pieza, doctores. Así que salí afuera, familiar del fulano, ¿dónde está? Ah, acá en una terrina. Entonces, en una terrina estaban los genitales. Entonces voy al quirófano con esto, preparamos en campo estéreis y abrimos la terrina, porque la terrina es el envase plástico que usted escucha, o cuando usted hace pedido de comida, o usted va a comprar, bueno, su mamita guarda la comida, el resto es una terrina de plástico. Ahí estaban los restos, diríamos el fragmento de pene y la bolsa con los testículos. Y yo, cuando abrimos eso, tierra, sucia, sí, tierra del campo, hormigas. ¿Cómo podríamos hacer nosotros un autoinjerto? ¿Cómo se podría hacer una cirugía limpia? No, no es posible, no es posible. Al paciente en mención lo que hicimos fue una cistostomía adecuada para que orine por ahí arriba, le cerramos el segmento de la uretra que estaba en la base del pene, rafiamos los cuerpos cavernosos hasta decidir a futuro qué hacer. Ustedes ya eran pequeñitos, muy niños, cuando estalló un caso que se llama Lorena Bobbitt, que es una señora pues que nació aquí en Ecuador y migró, y le amputó el pene. ¿Y por qué hubo tanta, como se dice, difusión? Es porque ella le cortó el pene y se comprobó después ya que era una relación sadomasoquista. No voy a hablar y explicar esos términos, ustedes ya lo saben. Entonces la señora se cansó del maltrato, pero que era una relación sadomasoquista, y le amputó el pene y se lo tiró afuera a la grama, en una época en que era frío, y en un suburbio. A ver, en algunos países, ciudades grandes, suburbios llaman a las ciudadelas, o a las ciudadelas así, que están hacia las afueras de la gran ciudad. Entonces, enseguida el afectado llamó a la ambulancia, y vino la ambulancia y los paramédicos que trabajan en la ambulancia, y las ambulancias son bien equipadas. Por eso yo siempre invito a ustedes, cuando alguna vez migren, conozcan las ambulancias
si van a Norteamérica o si van a Europa o a un país latinoamericano, vean el interior de las ambulancias y pregunten qué nomás hay. Entonces, en esta parte de Norteamérica, llegó el paramédico, ahí está está el pene por la ventana, se fueron a ver, y bueno, era una grama, era un césped allí, cogieron el fragmento de pene, lo pusieron en un envase estéril, le pusieron solución salina y por radio notificaron al hospital que un señor había tenido una mutilación. Llegó al hospital. En el hospital, entonces dice, hay que hacer algo. Entonces, muy bien, hay que hacer una sutura, revisan todo a quirófano y llaman pues a los especialistas, a todos los especialistas para hacer la autoinjerto. ¿Y cómo funcionó? Entonces, viendo como es la noticia, vino una empresa de difusión televisiva y todo esto, y dijo, yo no, este caso es exclusivo nuestro. Entonces ellos financiaron todo y por eso, ¿y por qué les comento esto? Porque el urólogo al año siguiente fuimos a un evento de urología científico, un congreso, y ahí lo citaron pues, ahí participó el urólogo que hizo la parte urológica, y él dijo así, francamente, $50,000 nomás recibió por hacer la autoinjerto, la parte de los cuerpos cavernosos, la uretra, pero ahí vino el vascular, el neurólogo, el neurocirujano y el cirujano plástico y quedó bonito, como decía, otra vez todo eso. Después escribieron hasta un libro y le entrevistaron a la señora, y todo eso fue historia hace más como 20 años. Entonces, ahora, la pregunta es que aquí, el señor lo que cayó en el césped, lo pusieron en un envase estéril, le pusieron salina y lo metieron en la refrigeradora. Todo eso es necesario para que los tejidos no se alteren. En este caso, dura un tiempo sin ninguna necrosis ni nada. Pero ¿qué ocurriría aquí? En alguna casa, si sale por la ventana, ahí va a venir la hormiga, va a venir la cucaracha, va a venir los perros. Hace años, como más de 12 años, en una provincia de la ciudad de la Sierra, una señora le amputó y lo tiró el pedazo, el fragmento de pene al servicio higiénico y jaló la válvula. Cuando el paciente lo fueron a ver, él quería que busquen dónde iba el desagüe para ver si lo alcanzaba a sacar del desagüe, de la retrete, a ver si lo sacaban el pedazo de pene para que se lo haga un autoinjerto. Bueno, estas son anécdotas o de lo que ha pasado, pero no debería suceder esto, ¿no? Entonces, como dije yo al inicio de lo que estamos conversando hace más de una semana, los genitales masculinos eh, son objetivo de una serie de lesiones que pasan en el medio. Entonces, cuando hay una amputación, pues hay que hacer una limpieza, tratar de ser muy conservador con lo que queda, que le va a ser útil para dirigir el chorro y, ¿por qué no?, para tener algún tipo de actividad sexual. Entonces, hay que rafiar los cuerpos cavernosos. Muchas veces nosotros hacemos la cistostomía mínima para que no funcione el pene, para que se cicatrice, para que esté todo bien. Le hacemos un injerto libre de piel con cirugía plástica. También los genitales externos, como el pene, escroto, se pueden hacer asientos de quemaduras con uso de ácidos, agua caliente. Ya ha bajado muchísimo, ha bajado en el medio muchísimo. Paciente llega a emergencia con quemadura. ¿Qué pasó? Una discusión familiar de pareja en la cocina. La señora molesta ya, ¿cuál sería la molestia de ella? Que estaba haciendo una sopa ahí y viendo la sopa y empuja la olla y ¿a dónde le cae? Si el varón está al lado de la cocina, le va a caer ¿dónde? Del hipogastrio para abajo, porque la cocina no tiene sino como 8 o 90 centímetros, está la cocina, la altura, no puede ser más allá ni más abajo tampoco. Ese es el término medio de una cocina, del sitio donde está la hornilla, para que ustedes me entiendan. Bueno, su mamita sabe, ustedes no saben nada de la cocina. Pero entonces, venían aquí, entonces, quemadura de los genitales, es porque el agua hirviendo le cayó entre las piernas, el pantalón. Ahí lo primero que hay que hacer es sacar la ropa, desnudarlo, sacar la ropa, porque el tejido, el algodón o la fibra mantiene el calor y sigue la quemadura. Entonces tienes que hacer debridamiento rápido y llevarlo pues, para tratar esa quemadura. Eso muchas veces llegaron esos pacientes. Ahora ha disminuido bastante. Lo que
todavía ocurre es los tratamientos por desconocimiento o por, no entiendo que puede ser la comunidad, cuando hay alguna lesión pequeña, la gente, la comunidad dice una verruga, entonces quieren cauterizarlo, pero como es algo tan privado, los pacientes en mi vida vienen especialmente, bueno, de toda condición o toda actividad laboral, dice, uno dice, yo me puse el líquido de freno en la verruga del pene, imagínense, otro dice que ha usado gasolina, que una serie de tratamientos empíricos que más lo que provocan es daño y no una solución. Eh, los últimos que hemos tenido, el uso del ácido muriático. No voy a escribir cuál es el ácido muriático, pregunte a su mamita que hace el aseo en los baños. El ácido muriático es algo muy fuerte que se usa para los sanitarios, para lograr extraer el sarro. Eso es cuando se acumula el urinario, entonces usan el ácido muriático. Imagínense, un paciente dice, es que yo me puse solo una gotita, pero debe recordar que la gota se expande y quemó el resto del prepucio. Otros por algún, otros por algún dolor, o por ejemplo hemos tenido pacientes que tuvo una orquitis, ¿sí? Se inflamó el testículo y dice ponte hielo, le refieren los vecinos, el compadre, yo qué sé, y se pone hielo. Jamás puede aplicarse hielo, nada de alta temperatura, fuera de la temperatura corporal, directamente a la piel del escroto, a la piel escrotal o el prepucio, porque son pieles únicas y muy sensibles, entonces provocan una quemadura de primer grado. Otros se han de haber escuchado el hielo seco, entonces va, consigue hielo seco y se pone directamente y se quemó la piel del escroto. Eso en pleno siglo XXI. Entonces, todos estos detalles usted tiene que recordar porque muchas veces estos hechos son domésticos. Entonces, usted como médico de familia, pariente, le van a poder hacer, en algún accidente le pueden preguntar. Pero, y lo primero que hay que decir, no se hace nada de esto, hay que enfocar el tratamiento de manera correcta y no como haciendo curaciones empíricas que más van a dañar los genitales. Bueno, electricidad. Todavía sobre las quemaduras eléctricas. Ustedes ya saben seguramente que dependiendo la carga o la gravedad, de la carga de la electricidad, siempre hay una entrada y una salida. Y entonces, alguna vez, hace mucho tiempo, tuvimos mucha quemadura de genitales, especialmente en personas que empíricamente trabajaban en la empresa eléctrica. Y porque no se, a ver, en nuestro medio todavía no se aplican todas las medidas de seguridad laboral. No se aplican, porque esa es la razón por la que a veces algunos pacientes llegan con lesiones porque no aplicaron las medidas de seguridad. Muchas veces ellos han sido los mismos culpables porque no se han protegido, porque no se han puesto los guantes, porque se han quitado el casco, porque no se han puesto las botas y demás, dependiendo de la labor. Pero si hablamos de electricidad, siempre la manipulación eléctrica tiene que estar capacitados para evitar quemaduras eléctricas. Aquí hay un paciente con quemadura eléctrica, lesión severa, este paciente, esto ocurrió hace 4 años. Paciente en un compromiso, en una terraza, con exceso de alcohol, se iba resbalando y se iba precipitando, cayendo, ¿no? Y en esa terraza había unos cables de alta tensión que no tenían aislamiento. Si usted observa, porque usted debe no mirar, usted debe observar. Si usted observa en la calle, en algunas partes, cuando un cable está muy cerca,
de una ventana o de un solar, etcétera, usted ve que hay un aislamiento de color naranja o puede ser de otro color, pero aísla ese cable de alta tensión. Acá este caballero se iba precipitando y se agarra del cable, perdió el brazo izquierdo y la energía eléctrica en la pared abdominal inferior, es el hipogastrio y los genitales. Perdió el pene. Sobre esto, antes de avanzar, cuando usted llega a un paciente así, ahora tiene la posibilidad de tomar foto, evidencia. Porque este es un caso serio. Este fue un caso muy serio. Viene a venir un familiar y decir que por qué le sacaron el pene. Si usted hace la operación, está de emergencia, del pene lesionado, no estamos hablando de algo que pueda suceder. Usted coge el pene, nada de desechar el pene a la basura, tiene que ir a patología, para que patología reporte minuciosamente cómo encontró el pene. La foto. El paciente tenía los testículos, nosotros le hicimos ecodoppler vascular. El vascular, cada vez que lo hacíamos, toma, hay flujo vascular. No. Los residentes de cirugía plástica, doctor, sáquele ya eso. No, reporte, escrito, para que no haya ningún problema. Decir, ¿por qué le sacaron los testículos? ¿Por qué lo castraron? No, el testículo se isquemió, vaya a patología y reporte. Así se debe trabajar para que, no haya, para que usted tenga paz, que nadie ponga una objeción negativa o quiera usted acusar de una mala práctica, que eso ahora está en el norte de mucha gente de la comunidad. Molestarnos. Bueno, aparte de eso, vamos rápidamente a mencionar mordeduras de animales. Bueno, los niños les pueden... Siempre nosotros insistimos, los niños no pueden andar, deambular ni en casa, ni en el patio, ni en el campo, descubiertos. Tienen que usar vestiditos, pantalones, o que sea, pero cubiertos genitales. Ustedes tienen, bueno, ahora no sé ustedes, pero cuando uno fue tierno hace muchísimos años, decía, no te acerques a una perra que ha tenido, ha parido, no te acerques. La perra es muy celosa de que se cojan los cachorros, entonces se ponen agresivas. No podemos generalizar, pero es parte de la conducta del animal. Y lo mismo animal en cerdos y todo. No se acerca. Todavía, a ver, algún colega urólogo que empezamos a hacer la profesión, la especialidad, se fueron al hospital del niño, allá en el Casa Bustamante. Y durante muchos años, ellos cuando había casos, le decían, Walter, vente para acá que hay tal cosa. Me iba a ver ahí, entonces, este niño, una chancha le cogió el testículo y se lo arrancó un testículo a un niño de 4 años. ¿Por qué? Porque se metió donde estaban los lechoncitos nacidos por andar sin ropa. Y así una serie de accidentes domésticos que totalmente pueden ser evitados bajo la protección y la indicación de la familia o de quien cría la criatura. Por eso siempre cubiertos. Y me adelanto, nada de cierres en la ropa de los varones hasta cuando son ya mayorcitos. Nada de cierres. Ya mencionamos al respecto mismo. Entonces, ahora, usted dirá, ¿quién muerde? Oh, sí, doctores, sí. Los canes saben morder, pues eso, ahora hay mucho accidente porque aparte del que se acercaba a casa era el cartero, el que lleva la revista, los periódicos. Ahora, acuérdese que ahora, después de la pandemia se ha establecido todo lo que usted pide por teléfono, las hamburguesas, el arroz, lo que usted quiera, ¿de verdad? Se acerca el motorizado y alguno de esos puede sufrir lesiones como mordeduras de animales. Aquí usted ve un niño, vea, este es un desgarro de una mordida y todo un siempre que usted maneje algo de esto en la cabeza conservadora. Terapia conservadora, nada de mutilaciones, nada de sacar, nada. Los genitales son parte de la identidad del varón, del ser humano, y no puede
precipitarse a una mutilación, a una extracción. Entonces, en caso de este niño, se lava, se le coloca un dren, se sutura la piel, antibiótico y paz. No pierdes nada, bueno, penosamente un gran susto, la criatura, pero el niño se recupera. Mordedura humana. También está descrito, doctores, hay casos de eso, que puede haber una mordedura. No vamos a explicar detalles de esto, pero puede suceder. Muchas veces no es necesario ninguna solo curación y no es necesario ninguna sutura, nada. En algunos casos sí es necesario colocar una sutura a nivel del prepucio si es que ha habido un desgarro severo que que la cicatrización tomará mucho tiempo si no se afronta los bordes de la piel del prepucio. Esto quizás ha disminuido mucho, pero a ver, ha disminuido esta lesión, doctores, en la infancia, porque parece ser que ya las madres jóvenes entienden, o la mamá o la abuela le dice a la hija, cuidado, no le pongan ropa, pantalones con cierre. Siempre usar elástico, cinturón, el niño se puede, peor si no usa ropa interior. Quizás alguno de los presentes se cogió el prepucio con el cierre, puede que no, pero esto ocurre. ¿Y por qué pongo esta positiva? Porque ahora ocurre, doctores, en hombres jóvenes. ¿Y por qué? Aquí está escrito, en los jóvenes, por falta de uso de ropa interior. Ahora hay unas tendencias increíbles. Yo comento porque es lo que yo veo en consulta externa. Va el paciente, por alguna razón, yo descubro y examino, bájese la ropa, no tiene ropa interior. Y hay otra tendencia, no tiene un vello púbico, se ha rasurado todito. Eso es una tendencia que no sé, que se ha sembrado en el mundo, en nuestro mundo occidental desde hace, ¿qué será? Por unos 10 años, que la razón desconozco, pero se rapa, se saca el vello púbico y vello interior. Entonces, los que han venido con lesiones de este tipo son hombres jóvenes que llegaron a nuestro hospital. ¿Y cuál fue la razón? No, ese doctor, es que yo fui a un encuentro. Ese término ustedes lo saben a cuándo se aplica. Entonces el paciente fue preparado para el encuentro y no llevó ropa interior. Entonces cuando estaba en el intercurso, en la relación, fue interrumpida. Fue interrumpida el encuentro y tuvo que, ¿qué hace el paciente? El individuo se retira y guarda su pene en la ropa. Pero el paciente, estando teniendo relaciones, tiene en una erección y no, la flacidez no puede instalarse inmediatamente, sino que lo guarda casi en erección y se sube el cierre y se cogió la piel. Entonces viene aquí, va al hospital con una camisa más grande que él y en emergencia, vaya a urología. Entonces, urología nos cuentan o nos explican lo que les estoy diciendo. Entonces tenemos que tratar de dañar el cierre para que afloje la piel. Y bueno, si no hay mayor cosa, se puede curar localmente y no hay que poner sutura en la piel, pero esto ocurre. Así que control. Esto, bueno, esto se ve poco. Esto ya dejó de suceder porque los que promocionaban esta situación se dieron cuenta que se provocaba un problema. ¿Y por qué se usaba este tipo de anillos o dispositivos? Es para retardar, para mantener la erección y retardar
se instale la de tumecesis, ¿sí? Que la sangre retorne. Entonces se coloca un anillo en la base del pene para mantener la erección prolongada. Es decir, se bloquea con este anillo o algún otro dispositivo que existe para mantener la erección. No es lo más adecuado de eso, pero está descrito, lo hemos visto pacientes que hemos tenido y hemos usado de todo para poder cortarlo, pero eso no es correcto. Entonces, hemos revisado muy rápidamente una serie de lesiones que se pueden presentar en el pene, los genitales masculinos, y unas patologías que al inicio hablamos que se presentan y que deben estar presentes para solucionar de forma precoz, para que no haya pérdida, por ejemplo, de un testículo en una torsión, para tratar de que se solucione una inflamación rápidamente, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro tema ya de otra clase, que es importante que tengan ustedes una idea. Miren, en nuestro medio, tenemos que hablar de esta provincia, hay muchas patologías que se presentan ahora con más frecuencia. Estamos hablando de urológicas, porque ha habido un incremento de enfermedades que se instalan en los pacientes y traen como complicaciones este tipo de enfermedad que vamos a mencionar. Aparte de eso, las bacterias en nuestro medio, no puedo generalizar, decir en nuestro país, pero en nuestro medio, las bacterias han ganado muchísimo terreno. Hay muchísimas bacterias que en libros que tenemos de bacteriología, libros de infectología, se describen unas bacterias, pero ahora hay unas que son sumamente resistentes, agresivas y que hasta hace 2 años eran de hospital. Ahora tenemos sorpresa porque comentamos nosotros, los que hacemos esta especialidad. Por ejemplo, existe una que se llama Escherichia coli, productora de BLEP, es decir, de beta-lactamasas. Esa Escherichia coli que ustedes me van a escuchar todas las charlas que vamos a seguir teniendo, lo que voy a explicar, es la que está presente en el 80%. Esa bacteria se ha hecho resistente y está no solamente ya en los hospitales, sino en la comunidad. ¿Por qué? De una paciente particular o del hospital que dice, doctor, tengo una infección, tengo una molestia, es decir, un cuadro de una cistitis. Y uno le dice, bueno, hágase esto, hágase un examen de orina básico y cultivo de orina. Ella no ha ido nunca a un hospital, no ha sido cateterizada y trae el cultivo. Y el cultivo me dice Escherichia coli, productora de BLEP. Eso está ocurriendo desde hace 2 años, desde el 20 hasta la fecha. No puede ser, esa bacteria la detectábamos en los cultivos de los pacientes que estaban en el hospital o que ingresaron y después presentaron. Ahora está en la comunidad. Y bueno, me permito decirles cuál sería la causa. Una de las principales causas es la automedicación que tenemos nosotros aquí en esta provincia de practicarse. Por ejemplo, ahora el asunto del frío.
¿no es verdad? Que está fría la ciudad, que los vientos. Entonces, si tiene una congestión en la garganta, puede ser por eso, es una reacción normal, por los cambios de temperatura. Pero ¿qué hace la comunidad? Va al droguista, antibiótico para la garganta, pero sé qué. ¿Por qué tiene que tomar antibiótico? Entonces, la autoingesta de antibióticos sin razón. Y segundo, el libre expendio de los mismos sin ningún control. El droguista, me van a escuchar siempre de mí decir el droguista, sí, el que vende la droga, el que vende los medicamentos, es el droguista, la droguería. Él les dice a los pacientes, esto es lo último, porque el citador de la industria farmacéutica, esto de aquí, véndelo, le da tanto de comisión o de bono, yo no sé, se beneficia. Entonces, el paciente va ahí, cualquier persona va, esto de aquí es lo último, toma. Y todo lo que es nuevo siempre es caro. A ustedes también que pronto van a ser internados, comenzarán a trabajar, los visitadores médicos irán a usted, a nuestro hospital no ingresan, no les permiten, ahí les van a decir, dosis única, este antibiótico es lo máximo, lo último, y usted cae, usted es jovencito, pues, doctor, entonces la impresión, o va a la citadora médica y lo convence al doctor, y es dosis única. En urología o en las enfermedades que afectan infecciones, por ejemplo, riñón, vejiga, próstata, no hay dosis única. No hay dosis única. Pero eso le digo yo porque es mi especialidad, pero es que es así, doctores. Entonces, han ido incrementándose procesos infecciosos severos que obligan a hospitalización, obligan a una inversión económica y también ponen en peligro la vida del paciente. La pielonefritis enfisematosa. Hace muchos años, cuando llegaba un caso, estamos hablando de 20 años, cuando llegaba un caso de una pielonefritis enfisematosa, significa que hay aire dentro del riñón o alrededor del riñón, o hay aire dentro de la vejiga. Entonces, se llama cistitis enfisematosa, pielonefritis enfisematosa. Repito, cuando hace años llegaba un paciente con una pielonefritis enfisematosa, y el hospital era gratis, y el paciente llegaba y se lo trataba y se iba después de 8 o 10 días y no gastaba nada. Estamos hablando del hospital de Bernaza, donde yo laboro. Entonces venían los clínicos, había muchos alumnos, muchas aulas, muchos profesores de la Universidad de Guayaquil. Entonces decían, no le den el alta, dámelo aquí, que voy a dar clases, porque llegaba 3, 4 casos al año nada más. Entonces todo el mundo quería ver las radiografías. No había tomografía, pero había radiografía. Entonces, las radiografías, las placas simples, y se lo estudiaba. Ahora no, ahora es más común, hay muchos abscesos, hay muchos cuadros infecciosos. ¿Por qué? Porque dije que uno de los factores es los hábitos o las enfermedades como la diabetes. La diabetes, los pacientes diabéticos, se ha incrementado muchísimo en nuestra ciudad o quizá en nuestro país. Hay muchos diabéticos no controlados, que especialmente joven, que minimiza lo que tienen y por muchos no consultan o empiezan un tratamiento y no lo cumplen o no tienen apoyo. Es la diabetes, si usted se controla el paciente, si pone empeño al paciente, no va a tener ninguna complicación. Tiene que aprender nomás a comer como debe ser y no va, y porque he conocido personas que fueron diabéticos, se envejecieron y han partido por otras enfermedades que se presentaron porque tenían 80 años, 85 años y no murieron por ninguna complicación de la diabetes porque fueron muy disciplinados en controlar esta situación y viven bien. Pero en nuestro medio no hay control,
hay un desorden y, bueno, tendríamos que hablar mucho sobre esto, pero la diabetes aumenta el riesgo de bacteriuria asintomática, como infecciones automáticas, como cistitis, pielonefritis. Y a veces lo más importante y sorprendente es que a veces llegan los pacientes con una glicemia de 300, 400, caminando sin ningún problema. Y yo a veces he comentado, si yo no tengo esta enfermedad, yo digo, me pongo alguna vez a pensar, pero yo lo veo tan tranquilo al señor con 400 de glicemia, y yo digo, si es que a mí se me eleva tanto, yo creo que ya había estado en coma, estaría en terapia intensiva, porque así ocurre, es como la creatinina. Si uno revisa los libros viejos que tengo de Harrison, la clínica, estos libros norteamericanos, están en los libros viejos, dice hace 10, 15 años, dice, si el paciente tiene creatinina más de 10, es incompatible con la vida, así que se va a morir el paciente con insuficiencia renal. Pero doctores, usted no tiene idea lo que uno ha vivido. Viene el paciente tiene insuficiencia renal y el paciente tiene, el paciente tiene creatinina de 14, de 18, y le conversa, y le conversa, y conversa con usted y todo, y tiene 18 de creatinina. Lógico, ya está en insuficiencia renal, pero aquí en nuestros medios todavía viven, y si es agudo, algunos salen y todavía están vivos. Es decir, no, todo eso ha ido cambiando. Ahora, sobre esto de los temas que estoy diciendo, está de por medio, como se dice, las raíces de la persona, del país y demás, ¿no? Entonces, en el caso de la diabetes, es un factor que puede precipitar una pielonefritis enfisematosa. Entonces, no sabemos por qué está ocurriendo esto, pero sabemos que al tener los niveles elevados del azúcar, proporciona un sustrato a los gérmenes que forman gas. Es que estar muy azucarado permite que se desarrollen bacterias. Y mire, aquí en este cuadrito, ya me falta poner unos más actuales, pero cuando escribimos esto hace unos 5 años, esta diapositiva siquiera, este autor, no había la incidencia que hay en el mundo ahora. Entonces, este autor en el año 2000 describió 48 casos. Ya en México en el 2012, 18 casos. Ahora se siguen estudiando e incrementando los casos de la pielonefritis enfisematosa o de las enfermedades del tracto urinario, donde se incluye la producción de gas y los abscesos. Aquí está. Ahí está en ese cuadrito Escherichia coli. Lo más importante, Proteus y Klebsiella. Y las otras bacterias que existen que pueden ser causales de esto. Ahora, la pielonefritis enfisematosa puede manifestarse con fiebre, dolor lumbar sordo, sudoración, fatiga, pérdida de peso, o puede haber dolor también en la región lumbar del riñón afectado, y se instala lentamente. Entonces, cuando hay un cuadro así, usted lo primero que tiene que hacer la historia clínica, ¿no? Preguntar si es diabética, no es diabética, si toma los medicamentos, porque algunas veces el paciente puede estar asintomático. Sobre esto, hay muchas enfermedades que los mayores nos decían a mí, nos decían, el cuerpo avisa, decía. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos. Nosotros no escuchamos que nuestro organismo nos está
de una manera u otra trata de decirnos que algo no anda bien, pero nosotros no minimizamos esa manera de que el organismo trata de avisarnos que hay algo. Pero esa es la conducta del ser humano. Entonces, si hay un pequeño dolor, automedicación. Entonces se va y toma paracetamol, acetaminofén. Si por alguna razón tiene algo, va al droguista. Y el droguista, que es el experto farmacólogo, esto es lo último, esto le quita. Pues imagínense que para urología, el paciente comienza a tener problemas para orinar, para la micción. Espero alcanzar a hablarles sobre esto con detalles. Va a la farmacia y le dice, tómese esta pastilla, la última que está de moda para el crecimiento benigno de la próstata. Dice, usted, esta cápsula se toma esta noche y mañana usted va a estar como una manguera del bombero. Y el paciente compra. Pero no funciona así, doctores. Ningún fármaco puede dar ese alivio que dice el droguista al inocente comprador para aliviar síntomas que está experimentando. Los fármacos ayudan para determinadas patologías y si hablamos ya lo específico de los nuestros, los medicamentos que actúan sobre la glándula prostática ayudan a que se descongestione, pero no existe ningún fármaco, ninguna infusión aromática, ninguna hierba que la haga desaparecer. No desaparece, está ahí. Lo que sucede es que hay que recordar la anatomía y las funciones de la glándula prostática, que eso es lo que debe saber el médico. No es que usted va a ser urólogo, pero usted como médico, como cultura general, porque va a llegar a la edad madura, porque va a tener familiares, debe saber cómo es la fisiopatología del acto misional, cómo es que funciona la glándula prostática. Ya comentaremos con detalle esta situación. Entonces, cuando llega un paciente que tiene una fiebre, algún dolor diabético, usted lo mínimo que le puede solicitar es estos exámenes, el azúcar, ¿sí? Una biometría, la glucosa, la función renal, y le pide gasometría, le pide la urea, la creatinina, el ácido úrico. Y si estamos sospechando que hay un cuadro infeccioso, siempre tome cultivo de la orina y de hemocultivo. Alguna vez todavía hemos tenido pacientes en nuestra área o vamos a un área que nos llama y el paciente ingresa y está con escalofrío. Y yo le he dicho al médico residente, doctor, sáquele la sangre ahorita para mandar al laboratorio, porque usted dice que va a hacerle un hemocultivo. En este momento sáquele la sangre. ¿Por qué? Porque el escalofrío significa que la bacteria está en la sangre, está circulando. Pero ¿qué pasa a veces en el medio? A ver, el médico interno, cuando hay médico interno, ya ha aprendido ahora en nuestro hospital a ordenar. Le dice al personal paramédico, hay que sacar la sangre, hay que hacer esto. Entonces, o si no, mande la orden al laboratorio para que el laboratorio venga allá, el empleado del laboratorio viene a sacar la sangre. Porque usted pues es el médico y no puede sacar la sangre. Entonces, cuando ya viene el paciente, quizás ya las bacterias se fueron por otro lado, no hay la bacteria, no hay el volumen. Entonces, si un paciente tiene fiebre, sácale la sangre, usted mismo extraiga la sangre al laboratorio y vaya haciendo un estudio, así simplemente, dependiendo de donde usted labora. Si hay mucho infeccioso,
y va a comprobar cómo ha sido la bacteriemia de los pacientes, es decir, cómo ha podido detectar la bacteria en una sangre de un paciente que cuando está en plena crisis de escalofrío. Bueno, esto es una clasificación de la anatomía en las áreas donde puede haber gas. Entonces, gas solo en el sistema colector. La palabra colector es los cálices, es donde llega la orina. Cuando solo hay gas, clasificación 1. Cuando hay gas en el parénquima, es decir, que cuando hay gas en la carne para que usted me entienda en el riñón, sin salirse de fuera del riñón. 3A, cuando hay un absceso al espacio perirenal. Y grado 3, cuando entra hasta la fascia y una pielonefritis enfisematosa cuando solamente hay en un riñón o en los dos riñones aire. Esa es la pielonefritis enfisematosa. Esta clasificación, que ya la conocen los médicos que hacen residencia en nuestro hospital, porque muchos, a ver, los que están haciendo residencia ahí de una universidad, ellos reciben clases en el módulo de todas las especialidades y nosotros le damos las clases de urología, el módulo de urología a los pacientes, a los gradistas de cirugía, y ellos ya saben esta clasificación. Cuando llegan, porque esos cuadros muchas veces llegan por emergencia y ponen en clasificación de 1, 2, 3, porque ya tienen un conocimiento de lo que estoy en este momento dándoles a conocer a ustedes. Entonces, gas en el sistema colector. Ustedes pueden ver en esta foto el riñón derecho, izquierdo, aire en un riñón poliquístico, grandes masas. Y en el otro lado, aire en un riñón, en el riñón del lado derecho. Acá, gas en el parénquima renal. Ustedes ven en el lado, en la primera diapositiva al lado izquierdo de frente a usted, ahí ve aire. Y en la otra foto ya ve usted la forma de media luna de aire. Ese riñón, doctor, ya no vale. Ese riñón ha sido consumido por la bacteria y hay aire. Y ustedes pueden ver la imagen del riñón del lado contrario al izquierdo de forma natural. Doctor, disculpe, ya tenemos ahorita clase a las 5. Nos vamos entonces. Bueno, ya concluimos aquí. Este es el gas en el espacio renal. Todo, como usted ha estado viendo, el riñón ya no existe. Es esa imagen oscura negra. Eso es aire que está dentro de lo que fue un riñón. Bueno, continuamos la próxima. Buenas tardes, doctores. Pasen bien. Buenas tardes. Gracias. Pasen bien. Buenas tardes.